¿Sí? Sí, Sí. ¿Se ya puede ver nada en más. pantalla completa? Sí, ahora ya. Entonces, bueno, podemos comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Zoom y los que nos están siguiendo a través de YouTube. Bienvenidos entonces nuevamente este año al Seminario de Ciencias Atmosféricas para quedarse en casa. Para introducir entonces este primer seminario, quiero invitar a la doctora Telma Castro, que es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, para que nos dé una pequeña invitación al seminario. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Qué bueno verlos de nuevo a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están conectados a este seminario de las ciencias atmosféricas para quedarse en casa. Esperamos que prontamente, ya en algún momento, regresemos a seminarios presenciales, pero eso no querrá decir que no seguiremos transmitiendo este bonito seminario a través de las redes sociales, como puede ser YouTube o puede ser Facebook, ¿no? Bueno, pues el día de hoy, nuevamente, después de un lapso de tiempo en pausa, se retoma en el Centro de Ciencias de la Atmósfera este seminario que está a cargo del doctor Alejandro Jaramillo y en combinación con la doctora Cristian Domínguez. Este es un esfuerzo para que se dé continuidad a las actividades académicas del centro y la idea de este seminario es justo dar algunos tópicos de lo que se hace en ciencias de la atmósfera y hay invitados nacionales e invitados internacionales y esto nos adentra en el estudio de la atmósfera y cómo tienen algunos otros fenómenos impacto en la dinámica propia de la atmósfera. Hoy en este día va a haber un tema muy candente, que es el tema del cambio climático, que hará la presentación ya formal el doctor Jaramillo para el invitado especial. Y quiero pues solamente decirles que este tema de cambio climático es un fenómeno que ya está ocurriendo en todo el mundo y no quiero alarmarlos, pero si de por sí hemos pasado una situación complicada con este problema global que es la pandemia del COVID-19, el problema de cambio climático puede ser un problema mucho más grave en forma global. Así es que pues estos seminarios ayudarán a entender esta problemática para ir cuidando cada vez más nosotros nuestras actividades para mitigar los efectos de este cambio climático. Pues sin más, doy por inaugurado este seminario 2021. Muchísimas gracias a todos y síganse cuidando. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias. Como dijo la doctora, tenemos hoy un tema muy interesante que llama muchísimo la atención y sé que hay mucha expectativa, y es sobre la atribución del cambio climático, la mitigación y sus efectos, por el doctor Francisco Estrada. Contamos con la fortuna de que sea un investigador asociado a nuestro Centro de Ciencias de la Atmósfera, y actualmente es el coordinador del programa de investigación en cambio climático, que muchos de ustedes ya conocen, que hace trabajos muy importantes de investigación sobre todos estos temas relacionados con el cambio climático. El doctor Francisco Estrada tiene una licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana, una maestría en Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y su doctorado en Economía de la Universidad Libre de Ámsterdam. Entonces vemos que es muy interesante porque el enfoque del doctor Francisco parte desde la economía y nos muestra toda la interdisciplinariedad que tiene estos temas de cambio climático. Aquí tenemos pues un experto de nuestro centro en estos temas, y pues muchísimas gracias, Francisco, por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias también, Cristian, y muchísimas gracias, Telma. Es un gustazo estar en el seminario del centro, en este seminario tan importante de divulgación con este tema que a veces pues nosotros que estamos metidos en cambio climático lo damos casi por descontado algunas de las cosas, ¿no? Algunas veces decimos, pues ya nadie duda que cambio climático sea antropogénico y etcétera, etcétera, pero luego hasta bueno, en algunos lados nos damos cuenta de que todavía existen ciertos remanentes de desinformación que dicen cosas como que esto depende del sol y que a lo mejor viene una era del hielo y todo este tipo de cosas muy poco fundamentadas. Entonces, bueno, sin echar más rollo. Te voy a dejar compartir la pantalla. Sí. Antes, quiero comentarles a todos que este año vamos a tratar de hacer los seminarios un poco más cortos. Entonces, Francisco va a hablarnos por 30 minutos aproximadamente y al final de esto va a haber una sesión de preguntas de aproximadamente 15 minutos. Sé que van a haber muchas más preguntas y por eso es que les comparto el correo del doctor Francisco para que puedan contactarlo y saber más y preguntar más y si están interesados por conocer este tema, pues qué mejor que poder contactar al verdadero experto en esto. Entonces, pues, te voy a dejar compartir ahora sí la pantalla. Muchas gracias, Alejandro. Y nada más que pueda ver dónde está. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les voy a hablar de atribución al cambio climático, la mitigación y los efectos que tiene la mitigación. Todo esto les voy a hablar en el periodo observado, ¿no? ¿Qué es lo que se pueden ver en los datos? Aquí no hay simulaciones de modelos de clima ni nada, es análisis de datos y, bueno, interpretación con base en la física del clima. La primera parte voy a hablar un poquito de atribución, muy poquito, cómo funcionan las cosas. Vamos a hablar un poquito a escala global y luego voy a aterrizar a lo que hemos estado desarrollando más recientemente, que es la escala local, cómo entramos a la atribución del cambio climático en una escala local. Bueno, para hablar de atribución, primero necesitamos hablar de una cosa que se llama detección del cambio climático. Detección del cambio climático, es decir, si hay un cambio estadísticamente significativo en las variables climáticas. Es decir, por ejemplo, tengo una serie de temperatura y puedo demostrar que tiene una tendencia, ya sea lineal, no lineal, como ustedes la quieran, que no responde a cuestiones de variabilidad, que va más allá de la variabilidad natural o de lo esperado por los ciclos, digamos, naturales que pues, se puedan presentar. Y atribución detección se trata entonces de mostrar que esta existencia no es explicable por esta variabilidad natural y tiene que ver con una cosa que se llama el proceso generador de datos, que algunos que sean economistas o estadísticos seguramente han oído hablar de esto. Es decir, uno quiere descubrir cuál es el proceso que está detrás de esto. Obviamente es una representación muy abstracta y muy teórica de un proceso físico. Atribución del cambio climático es un poquito todavía más complicado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Ya descubrimos que hay una señal que no podemos explicar con variabilidad natural. Ahora se trata de, vamos a tratar de, es que estoy viendo aquí la pantallita de la gente que se añade a la plática. Vamos a tratar de descomponer esta señal que ya encontramos en sus orígenes, digamos, antropogénicos y orígenes naturales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con analizar tendencias y características comunes de estas tendencias, como por ejemplo, una cosa que se llama cotendencia, una cosa que se llaman co-rompimientos en la tendencia, que nos pueden indicar cosas sobre la causalidad en estas series, ¿no? Déjame ver, sigue. Hace ya mucho tiempo, ¿no? En el segundo reporte del IPCC, dadas las propiedades de series de tiempo de las temperaturas,
y del forzamiento radiativo se pensó que no se iba a poder llegar a poder demostrar con datos si estas series estaban relacionadas. Es decir, si más que la relación, así como uno dice correlación, sí había causalidad entre estas dos series de tiempo, ¿no? Forzamiento radiativo y temperaturas, por ejemplo, a la escala global. Y el problema con esto era el tipo de tendencias que caracterizaban estas series. Se pensaba que unas seguían una tendencia que se llama tendencia estocástica o raíz unitaria, que está relacionada con el movimiento browniano, ¿no? Y otras que son tendencias, digamos, determinísticas, aunque pueden ser no lineales, ¿no? Entonces, si estas dos series tenían características tan separadas, tan distintas, era básicamente imposible encontrar una relación entre ellas que se pudiera probar con métodos estadísticos. Bueno, entonces básicamente se han desarrollado dos métodos para ver la atribución del cambio climático, es decir, separar esta señal que detectamos con pruebas de detección que podemos detectar a lo mejor en la serie de temperatura global. Y hay dos, básicamente. Unos que son, debí haber puesto ahí métodos estadísticos o métodos de series de tiempo, pero han estado muy, digamos, liderados por gente de economía, ¿no? Economía tiene ya una larga tradición en series de tiempo porque, a diferencia de la física y a diferencia de otras cosas, no tenemos leyes, sino que tenemos simplemente relaciones y tenemos datos. Entonces, para entender mejor qué es lo que está pasando, pues la estadística es una herramienta fundamental, ¿no? Y por otro lado, la atribución con métodos físicos. Hay básicamente dos maneras de hacer eso. Una es contrafactual y otra es una que se llama optimal fingerprinting, ¿no? La contrafactual es muy fácil de entender y tenemos aquí en esta grafiquita de la izquierda un ejemplo de ello. Si ustedes ven en esa gráfica, hay una línea continua negra que representa los datos observados, ¿no? Y tenemos dos nubes, digamos, de color azul, una color azul y otra color rosa. Esta nube azul corren los modelos, representa los modelos que se corren únicamente con forzamiento natural. Y la nube rosa representa los modelos que se corren con el forzamiento natural más el antropogénico. Entonces, como ustedes pueden ver en esa gráfica, se puede ver que si no metemos la parte antropogénica, difícilmente vamos a poder representar bien las tendencias en la serie de temperatura que estamos viviendo aquí durante los últimos, que les gusta, 70 años. A partir de 1950 para acá, difícilmente con únicamente forzamientos naturales podremos ver esto. El fingerprinting es un método un poco más complicado, pero básicamente es la misma idea, nada más que formalmente el tratamiento es formal y es un tratamiento estadístico que involucra datos observados y datos simulados. Y se quiere ver si estos patrones coinciden o no coinciden. Y es básicamente con esta parte de la atribución con métodos físicos que el IPCC ha derivado estas conclusiones desde el tercer reporte de evaluación de qué es el calentamiento observado. Es likely o probablemente antropogénico. De ahí pasamos en el cuarto reporte a muy probablemente, very likely, antropogénico, y al AR5 donde nos dicen que es extremely likely, ¿no? Extremadamente probable que tenga un origen antropogénico el calentamiento. Ahora bien, hay una cosa que es importante tener en cuenta, ¿no? Estas cosas de atribución a veces son criticadas por métodos físicos, a veces son criticadas por que uno usa los datos al menos dos veces, ¿no? Una, para ajustar los modelos, para ver que todo esté bien, para ver que sí estamos logrando reproducir los datos. Por ejemplo, en esta gráfica de la izquierda arriba, en negro tienen, bueno, distintas variaciones o distintos grupos de investigación que producen la temperatura global. Y en la parte, digamos, de las líneas punteadas o la línea roja, son las salidas de modelos físicos del clima, ¿no? La roja es la media del ensamble. Entonces,
como se puede ver, hay un periodo que tiene un excelente ajuste, ¿no? Que es como de 1960 hasta como 1990. Curiosamente, es la época donde tienen más datos y donde se usan más datos observados como para calibrar y para ver que las cosas estén funcionando bien, ¿no? Esto, bueno, es el cuarto reporte. Pero si se fijan, el ajuste no es tan bueno ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, se dice que estamos usando una lógica circular, ¿no? Porque yo tengo mi modelo, lo ajusto con los datos, luego voy y lo comparo con los datos observados y curiosamente me da lo que yo quería que me diera, ¿no? Entonces, esto es claramente sin demeritar en ningún momento los modelos climáticos, ¿no? Pero sí hay este problema de darle como dos vueltas a los datos. Una manera de dar la vuelta a esto es también tener métodos que se basen en datos, ¿no? Que no necesitemos un modelo que está ajustado con los datos, sino que podamos agarrar los datos y tratar de ver qué es lo que los datos por sí solos nos están diciendo, ¿no? Esto es como, digamos, un análisis de confirmación o es proveer información independiente. Porque además tenemos un problema, los modelos no son perfectos, tampoco los datos. Entonces, por ejemplo, hubo un momento donde los modelos de clima pasaron un trago, digamos, un poco difícil, porque ocurrió esta cosa que se ha llamado la pausa en el calentamiento, que realmente no es una pausa, es un cambio en la tendencia, es un cambio, es una disminución en la tasa de calentamiento que se había venido observando. Y aquí ustedes la pueden ver, que en negro tienen los datos observados y de pronto la tasa de calentamiento es un poco menor. Y la única vez que el IPCC ha hecho de facto un pronóstico fue en el cuarto reporte de evaluación. Es esta gráfica, básicamente, el texto que lo acompaña, donde dice, pase lo que pase, no me importa si es el RCP 8.5, el A2 o lo que ustedes quieran, el RCP 2.6, nos vamos a calentar al menos 0.2 grados por década. Y todavía hicieron más pronósticos. ¿Por qué? ¿Por qué digo pronósticos? Pronósticos se supone que no se debe decir es una mala palabra en cambio climático, se deben decir proyecciones. En este caso es pronóstico porque integran todos los escenarios, ¿no? No dejan uno solo, dicen independientemente de cualquier escenario de emisiones, esto es lo que ocurriría. Inclusive dicen que si se mantuvieran constantes los niveles de forzamiento al año 2000, tendríamos un calentamiento de 0.1 grados por década, ¿no? Y lo que ocurrió fue esto que ustedes ven. Ustedes pueden ver aquí en el lado izquierdo abajo todo el espagueti de proyecciones de los modelos de clima y lo que ocurrió realmente. O sea, de como 114, no recuerdo cuántas simulaciones, alrededor de 4 tenían una tendencia similar. Y eso, digamos, al pasar de los años, pues esta pausa en el calentamiento pues se ha debilitado, o sea, hemos regresado desafortunadamente a una trayectoria de calentamiento mucho más elevada, pero todavía lo que quiero que noten es que de cualquier manera ese cambio en la pendiente todavía tiene algún efecto. Del lado derecho tenemos una gráfica actualizada al 2017, ¿no? La misma de la izquierda, nada más actualizada. Y bueno, tenemos aquí el año del niño, pero digamos la tasa de calentamiento todavía no es tan parecida a la observada, ¿no? Esto no quiere decir que no haya cambio climático, esto no quiere decir que no sea antropogénico, pero hay cosas que hay que investigar, que por algún motivo, como dicen aquí arriba, los modelos de clima no estaban agarrando. Y aquí hay una noticia muy interesante que salió hace unos 10 días, bueno, no noticia, un artículo que salió en Science, muy interesante, que tiene que ver con la AMO, la oscilación multicadal del Atlántico. Y resulta que, bueno, se pensaba que esta es una de las, y todavía se piensa, digamos, lo que plantea este artículo es que la AMO a lo mejor no es un proceso de variabilidad interna del sistema clima, sino que está influenciada por los factores antropogénicos y factores naturales. Entre los naturales dicen que estos ciclos de 60, 90 años que tiene la AMO están producidos por explosiones, por erupciones volcánicas,
y que en la época más reciente, la época, digamos, del siglo pasado para acá, ha tenido que ver más los aerosoles atmosféricos que se generan por el desarrollo económico que ha tenido el planeta, en particular, pues el hemisferio norte, ¿no? Y que estos aerosoles son los que están generando estas oscilaciones. Combinado con, obviamente, el forzamiento antropogénico, están generando estas oscilaciones de mayor calentamiento o menor calentamiento, que a veces no se esconde en la tendencia, ¿no? Esto lo traigo aquí porque sería muy interesante, o sea, esto si se prueba, digamos, si hay más estudios que confirmen esto, sería muy importante porque no sé si ustedes han sabido, pero hay una verdadera discusión de mucho tiempo en la literatura sobre si los huracanes están aumentando, si su magnitud y su frecuencia están aumentando por cambio climático antropogénico. Si esta teoría es correcta y resulta que los aerosoles atmosféricos tienen que ver con estos ciclos, pues resulta que hace mucho tiempo ya que la AMO y el número de huracanes están relacionados. Cuando tienes una fase positiva, tienes más huracanes. Cuando tienes una negativa, tienes menos huracanes. Entonces sería muy interesante. Pero otra vez, aquí hay una cosa. Esto está puramente basado en modelos, ¿no? Y esta conclusión se basa en que si no meten ni las erupciones volcánicas ni los aerosoles atmosféricos observados, pues no podemos reproducir la AMO, ¿no? Los modelos de clima actuales no pueden reproducir la AMO. Entonces se piensa que no es una cosa interna, de variabilidad interna, sino que es forzado por estos factores. Ahí hay unos investigadores, por ejemplo, Trenberg, que dice, ¿y qué pasa si los modelos no son tan buenos como creemos, ¿no? O sea, hay que ver si esto también se puede comprobar en los datos. Esto es, digamos, una noticia de última hora, como quien dice, que sí está relacionado con lo que vamos a ver, pero bueno, ahorita van a ver cómo. Hubo un artículo muy importante que, ¿se acuerdan que les dije que el IPCC dijo que no se iba a poder probar esta cosa de causalidad entre el forzamiento y las temperaturas globales, ¿no? Bueno, algunos investigadores de la Universidad de Boston propusieron una cosa que se llama cointegración. ¿Qué quiere decir esto? Que es un método inventado en la parte de la economía para ver si dos series comparten una tendencia a largo plazo. En pocas palabras, como buscar la huella digital de un proceso en otro proceso, ¿no? Entonces, lo único es que esto tiene una restricción muy importante en qué tipo de proceso tiene que ser. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que nosotros probamos en un paper ya de hace como, ¿qué será? 12 años, fue que estas suposiciones estaban incorrectas y de ahí empezamos nosotros a desarrollar toda un nuevo enfoque para hacer la parte de atribución. De eso es de lo que les voy a hablar primordialmente en este artículo, en esta presentación, pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Han sido como 13 artículos, 12 artículos en el desarrollo de esta nueva metodología, de este nuevo enfoque, ¿no? Entonces, nada más voy a tocar los artículos que están en amarillo. Les dejo los otros por si quieren ver los detalles técnicos. No me quiero meter en eso porque sería complicado. Pero, bueno, uno tiene que ver con qué efectos tuvo el protocolo de Montreal en la temperatura observada. Lo vamos a ver. Este es un poco de la metodología que hemos desarrollado que se está aplicando. Vamos a ver cómo se extiende esto a la escala regional y qué implicaciones tiene, por ejemplo, en el calentamiento observado y en eventos extremos. Creo que hay abierto por ahí. Bueno. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la parte de la atribución a nivel regional? Les puedo decir que es importante desde la parte casi psicológica, ¿no? De la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si yo siento que un evento o un fenómeno tiene efectos más cercanos a mí, yo le voy a poner más atención. Entonces, hay una cosa muy importante en las negociaciones internacionales que, como ustedes sabrán, pues han tenido un éxito básicamente cero, ¿no? Y ha habido, por ejemplo, en los últimos años, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, a veces en algunos otros lugares más al sur, que nos despegamos de las ideas de tenemos que mitigar. ¿Por qué? Porque el cambio climático es un problema serio. Entonces, llevar esta parte de atribución a una escala regional, por ejemplo, de país,
es muy importante. Y si lo podemos hacer con datos, mejor, porque todo lo regional hasta el momento estaba hecho con simulaciones de modelos de clima, que está muy bien, pero es bueno ofrecer una evidencia, digamos, independiente. En este artículo que salió este año, hace digamos un mes, lo que hicimos fue precisamente eso. Aplicamos la metodología que hemos desarrollado, la extendimos a la parte regional, en donde tomamos en cuenta que a nivel regional puede haber otros factores de forzamiento que tienen un efecto muy importante a nivel regional, por ejemplo, los aerosoles sobre China o sobre la India, pero hicimos que estas técnicas fueran lo suficientemente robustas como para buscar la señal, independientemente que haya otros factores que modulen, ya sea por variabilidad natural o ya sea por forzantes más regionales, encontrar esa señal de cambio climático y ver si podíamos ligar ligar este cambio a la parte antropogénica, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, todos los países, todas las bandas de latitud, todos los continentes tienen una señal de cambio climático antropogénico, ¿no? Eso es lo que pudimos ver con estas técnicas de datos observados. Y de hecho, pudimos descomponer cuánto se había calentado cada uno de estos países por distintas causas. Si vemos, por ejemplo, todo el forzamiento radiativo, es decir, lo natural y lo antropogénico, hasta el 2011, por ejemplo, México se había calentado 0.8 de grado, ¿no? Si tomáramos nada más la parte antropogénica, México se hubiera calentado cerca de 1.4 grados en vez de 0.8. La parte solar, para los que les quede alguna duda, porque luego hasta Gaceta de pronto saca cosas que no van bien con la ciencia, la parte solar, si acaso, nos hubiera afectado con 0.1 grados, ¿no? Y bueno, pues otra vez, ¿por qué nos interesa esta parte a nivel más regional o de país? En este artículo lo que hicimos fue extenderlo a una cosa que a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama time of emergence, ¿no? El tiempo de emergencia. ¿Qué quiere decir? Es una propiedad del sistema clima que los digamos, científicos, los modeladores de clima han aprovechado desde hace ya como 2012, creo que fue el primer paper, 2008. Esto lo que quiere decir es en qué fecha mi señal de cambio climático va a rebasar la variabilidad natural, ¿no? Supongo que este es el ancho de su variabilidad natural y tiene una señal, y entonces esa señal, según nos vayamos calentando, ¿no?, va a cruzar el umbral de lo que habíamos visto por variabilidad natural, ¿no? Entonces, esa fecha se llama el time of emergence, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, más de nuestros intereses o de los países o de quien tenga que tomar decisiones, pues a lo mejor la variabilidad del clima durante los últimos 1000 años, pues no es tan relevante, ¿no? Es más relevante la variabilidad a la que nuestra sociedad está adaptada, nuestro sistema de salud, nuestra infraestructura, etcétera, etcétera. Y esto es exactamente lo que propusimos en este artículo, poner social time of emergence, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de emergencia, pero con referencia a la parte social? Esto entonces tiene que ver con la variabilidad observada durante los últimos 120 años, que suponemos que ya estamos más o menos adaptados a esa variabilidad. Y lo que vemos aquí es, por ejemplo, para México. Si nosotros hubiéramos estado parados en 1880, imagínense que ustedes están viviendo ahí, la pregunta es esta. Mi clima normal es estoy en 1880. ¿Cuántos años estaría yo viviendo, digamos, el tiempo normal, el clima normal, mi temperatura media anual que yo siento como normal, la estaría sintiendo como si yo estuviera parado en más de 2 desviaciones estándar hacia la derecha? O sea, fuera, digamos, si estuviéramos en una prueba estadística, eso sería ya significativamente bastante distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa fecha es esta que tienen aquí. Si hubieran estado en 1880, hubieran tenido esto que está en paréntesis, es otro concepto que metimos que se llama el tiempo de adaptación, tiempo para adaptarse, ¿no? Nos hubiera tomado 107 años en rebasar ese umbral de variabilidad natural. Entonces hubiéramos tenido 107 años en principio para adaptarnos. Ok, ¿no? Pues no está tan complicado. ¿Qué pasó cuando pasamos, imagínense que ahora están parados en 1960? ¿Cuántos años tendrían para rebasar este umbral donde su temperatura normal sería lo que en 1960 pensaban que era la media, digamos,
punto medio, si se acuerdan de una distribución normal, pues ahí digamos la media de esa distribución. Se redujo a 50 años. Desde 1960 tuvimos 50 años para estar experimentando temperaturas que fueran la cola de la distribución que yo tenía en 1960. Si nos vamos al 2020, pues ya no tenemos datos para ver, pero podemos proyectarlo con los RCPs, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos vamos por el camino del RCP 8.5? Es decir, quemamos todo lo que sea, tenemos un desarrollo basado en combustibles fósiles a lo que da, pues tendríamos 20 años para adaptarnos a un clima completamente nuevo, ¿no? Si nos vamos por el RCP 4.5, que se parece a los NDCs, a las contribuciones nacionalmente determinadas, ganaríamos 13 años con respecto al RCP 8.5. Y si logramos el Acuerdo de París, ya no sería un problema que nos tendríamos que preocupar este siglo, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que se puede hacer con estas cosas de atribución a escala regional. Y digamos, es un artículo que pues nos dio luces para seguir estudiando esta parte de la pausa. En lo que hicimos fue, ¿hay o no hay una tendencia común entre el forzamiento radiativo y las temperaturas a nivel global y a nivel de hemisferios? Y lo primero que hicimos fue filtrar la AMO, que les hablé hace un momento. ¿Por qué? Porque, bueno, es una oscilación de muy largo plazo que te puede esconder realmente la tendencia que responde al forzamiento radiativo. O eso pensábamos, hay que ver cómo termina esta historia de la AMO, ¿no? Aún así, aunque fuera una cosa que tiene que ver con el forzamiento antropogénico, digamos, son como efectos de segundo orden del forzamiento, ¿no? Está la tendencia y está lo que causa sobre la variabilidad alrededor de esa tendencia. Entonces, bueno, sin hacerles el cuento largo, lo que tenemos aquí es las temperaturas del hemisferio norte, del hemisferio sur y el promedio global, y en las rayas continuas, ustedes tienen distintas concepciones, si quieren, por los elementos que contiene, del forzamiento radiativo, ¿no? El forzamiento radiativo total es esta línea azul que ustedes pueden ver subir y bajar porque es la parte solar, ¿no? El ciclo solar de 11 años. Si ustedes lo ven así, de entrada, pueden ver que estas líneas continuas son básicamente como una media móvil de las temperaturas que vemos en líneas punteadas, ¿no? Lo que hicimos ahí es, con las pruebas que estuvimos desarrollando, con los métodos que aplicamos, probar si esto realmente era una tendencia común, ¿no? Otra vez lo buscaron la huella digital de un proceso en el otro. Y sí, en efecto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué lo está causando, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver la característica principal de estas temperaturas y del forzamiento, es que tenemos un nivel de crecimiento, una tasa de crecimiento, pues digamos, más o menos moderada hasta alrededor de 1960, y después de 1960 tenemos un aumento mucho mayor. La tasa aumenta se multiplica como por 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Qué es lo que hay en el mundo que posiblemente cambió esta cosa, ¿no? Si ustedes ven las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos el mismo tipo de comportamiento después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un desarrollo socioeconómico bestial, un crecimiento de la población también muy grande, y el crecimiento económico está íntimamente relacionado con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos tenido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial un crecimiento económico que no ha parado, ¿no? Y eso se ve también en el forzamiento radiativo de CO2, ¿no? Mide, digamos, el desnivel en el balance de energía que tenemos, que está causando este gas en particular. Ustedes pueden ver el mismo comportamiento, y esto lo probamos con métodos estadísticos adecuados para este tipo de series, ¿no? Entonces, bueno, la característica general está dada por nuestro desarrollo socioeconómico, nuestras emisiones, cosa no tan nueva, ¿no? Luego encontramos varias características en la literatura que nos hablaban de una pausa en el calentamiento de 1940 a 1970. Nosotros también la encontramos, aunque filtramos la AMO, que representaba gran parte de digamos, esa variabilidad natural que le podemos echar la culpa. Y no solo eso, sino que si uno se pone a ver aquí en el forzamiento radiativo que les mostré hace un momento del CO2, hay no solo una pausa, sino hay un ligero bache, hay un bajón en el nivel de CO2, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió esto? Bueno, pues uno se pone a buscar y encuentra que hay un periodo muy extraño, digamos, en la evolución de la economía y de la humanidad, digamos,
en este periodo de los últimos 150 años, en donde las emisiones de CO2, el PIB de Estados Unidos y el PIB de Europa, que son una buena representación del PIB global en esas fechas, tienen unos bajones muy importantes y no ocurren en ningún otro lado aquí. ¿Y qué eventos ocurrieron ahí? Bueno, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto está detrás del bajón en los gases de efecto en el CO2, que luego, como 10 años después, vemos en el forzamiento radiativo. No solo eso, sino hay otro que se ha hablado mucho, otra pausa que se ha hablado mucho, que ya les comenté, que es desde 1998, finales de los 90 para acá, que los escépticos agarraron como un caballito de batalla para decir cambio climático antropogénico no puede ser porque el CO2 va aumentando de manera muy importante y sin embargo la temperatura ya no aumenta a la misma tasa que antes. Ok, ¿qué pasó entonces? ¿No? Pues nos ponemos a buscar, ¿no? Y resulta que, bueno, pues, por ejemplo, tenemos los gases, tenemos los CFCs, ¿no? Que no existían, por eso su forzamiento de 0 hasta 1950, que los inventamos y luego crecen de manera muy importante porque los usamos para un montón de cosas, desde sprays hasta refrigerar, etcétera, ¿no? Y luego viene el protocolo de Montreal, donde se pone un límite a este uso y se sacan, se desfasan, se sacan de uso, ¿no? Se reemplazan con otros. Y pueden ustedes ver el forzamiento radiativo que se aplana, o en el caso de los del CFC-11, de hecho va para abajo. También en esa misma, alrededor de esa misma época, tenemos que el metano tiene una pausa en su tasa de crecimiento. Y si ustedes ven la gráfica que tenemos aquí a la izquierda, que es el forzamiento por metano, sigue más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Un crecimiento, digamos, moderado. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quiere comer más, se producen más alimentos, aumenta el metano, el forzamiento aumenta más rápido, y resulta que a finales de los 90 hay en Asia se les ocurre cambiar la manera en que producen arroz y la producción agrícola en general, la hacen más eficiente con el agua y cambian los fertilizantes y esta combinación le da en la torre a una bacteria que produce metano. Y esto causa una pausa en el forzamiento por el metano. Estas dos cosas, más los aerosoles generados por el desarrollo socioeconómico tan importante de la India y China en las últimas 3 décadas, causan que el forzamiento radiativo total baje, ¿no? Aquí tenemos en azul el forzamiento radiativo total que se vio, o sea, el que ocurrió. En rojo tienen el forzamiento radiativo total si le regresamos el efecto del protocolo de Montreal y el efecto de cambios agrícolas en Asia. Y finalmente en verde tendrían el forzamiento que hemos tenido si regresamos el efecto de los forzantes, de los aerosoles causados por el desarrollo de China y la India, ¿no? Entonces, paradójicamente, esto es totalmente antropogénico y de hecho el chiste de este artículo es que se muestra que no solo la intervención humana da lugar a la forma general de la tendencia de los últimos 150 años, sino que variaciones en la tasa a la que nos calentamos están relacionadas con eventos socioeconómicos de gran magnitud que ocurrieron durante este periodo, ¿no? Y bueno, pues esta variación en el forzamiento, este cambio en el forzamiento es importante, son 0.25 watts por metro cuadrado, a lo mejor no les dice nada, pero seguro sí les dice cuando les digo que esta variación es del tamaño del ciclo solar completo, de un mínimo solar a un máximo solar, ¿no? Es alrededor del 15% de todo el aumento en el forzamiento radiativo total desde 1880 y nos hubiera puesto 0.1 grados por arriba de el calentamiento que se vio en 2010. Entonces, bueno, este es un excelente ejemplo de esfuerzos de mitigación que sí funcionan, ¿no? El protocolo de Montreal, aunque su intención no era esa, digamos, fue por pura chiripa que tuvimos un efecto de bajar la tasa de calentamiento. Y este que les pongo aquí es el ejemplo contrario, ¿no? El ejemplo de acuerdos internacionales que no funcionan, no han funcionado y en ningún momento. Este es el protocolo de Kioto que se firmó en 1997 y ustedes pueden ver cómo siguió las emisiones
CO2. Y bueno, pues no tienen que esperar mucho, pueden ver todas las COPs que han ocurrido desde ahí, tampoco han sido muy exitosas, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Y bueno, muchos artículos han ocurrido después, analizando pues cuál fue el efecto en el pasado y cuál será el efecto del protocolo de Montreal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este artículo es muy interesante porque proyecta qué hubiera pasado si no hubiera existido el protocolo de Montreal, ¿no? Entonces nos dice que pues el clima que estaremos enfrentando, por ejemplo, para el 2050 sería muy distinto. Si agarran ustedes el RCP 8.5, que es este escenario de emisiones muy altas, y asumen que el protocolo de Montreal no hubiera ocurrido, hubiéramos tenido 1 grado más para el 2050, ¿no? Eso es alrededor del 25% más calentamiento del que se proyecta en el RCP 8.5, y en algunos lugares, por ejemplo en el Ártico, el calentamiento se hubiera traducido en 3 o 4 grados más. Bueno, esto es básicamente lo que les quería decir de esta lámina, pero resulta que la historia también tiene su lado más complicado. No sé cómo hacerle para hacer que desaparezca esto del... A ver, ahí, ya, listo. Resulta que el calentamiento no es, digamos, homogéneo en todo el planeta, ¿no? Sino que hay regiones del planeta que se calientan a una tasa más rápida, ¿no? Entonces, en eso en particular tenemos que el Ártico se ha calentado alrededor de 2 veces más rápido, o sea, la tasa es 2 veces la del resto del planeta, ¿no? Y esto todavía no se entiende muy bien, pero se sabe que hay procesos locales y remotos que causan este calentamiento más rápido del Ártico. Derretimiento del hielo, entonces se absorbe más energía que viene del sol, se absorbe más calor, reducción del albedo, ¿no? Por eso, nubes, transporte de calor y humedad por convección tropical, etcétera, etcétera. Y desde los 90s ha habido una cosa que le llaman el patrón WASE. ¿Qué quiere decir esto? Ártico caliente, continentes fríos, ¿no? Y la es de Eurasia, ¿no? También. Y es este patrón que pueden ver en el mapa de arriba. Entonces, ¿qué es lo que ha causado esto? Bueno, tendencias divergentes en el calentamiento. Hay partes en las latitudes medias que se han enfriado o no han visto calentamiento o lo han visto muy reducido, mientras que en el Ártico este calentamiento sigue ocurriendo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, en la literatura hasta hace poquito, ¿no? Lo que se decía es que el patrón WASE es una evidencia observacional de que hay un mecanismo que no hemos descubierto que está offsetting, que está, digamos, contrarrestando el efecto del calentamiento de los gases de efecto invernadero, ¿no? En el hemisferio norte, en las latitudes medias. ¿Cómo afecta este calentamiento del Ártico el clima y las latitudes medias? Hay un montón de artículos sobre esto, es un tema muy caliente, digamos, ahorita. Y básicamente esto es como una representación muy fácil, muy rápida de todos los procesos que están detrás. Les recomiendo muchísimo estos 2 artículos de aquí, si quieren aprender más de esto. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos por un lado cambio climático que afecta, que está produciendo la amplificación del Ártico, procesos de retroalimentación hacen que este calentamiento sea más rápido. Esto también afecta a la tasa de, digamos, de pérdida de hielos en el Ártico, y esa pérdida de hielos en el Ártico afecta también a la amplificación del Ártico. Esto está causando todo esto, la amplificación del Ártico, cambio climático, la pérdida de cobertura de hielo, las trayectorias de tormentas, la corriente en chorro y las ondas planetarias, y esto tiene efectos directos sobre el tiempo en las latitudes medias, ¿no? Hay otros aspectos que también afectan esto que ya mencioné, por ejemplo, la corriente en chorro, que es la variabilidad natural, ¿no? Los modos de variabilidad, en particular la AO, la oscilación del Ártico, y la oscilación del Atlántico Norte, tienen un efecto muy importante, que es, por ejemplo, cuando la NAO está en una fase positiva, la corriente en chorro, digamos, está bien definida, ¿no? No tiene estos meandros, no tiene meandros, digamos, muy grandes, pero cuando está en fase negativa, la NAO,
tiene estos grandes meandros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en términos de, por ejemplo, los inviernos crudos que se han visto últimamente y siempre, pero ahorita vamos a ver que son más probables ahora? Bueno, cuando tenemos la corriente en chorro bien definida, digamos que el aire, las masas de aire polar muy frío se mantienen bien confinadas en el Ártico, ¿no? Cuando tenemos estos meandros, estas masas de aire polar muy frías pueden llegar a latitudes mucho más bajas, ¿no? Y también puede haber bloqueos que hacen que esas condiciones se mantengan mucho más tiempo que ocurre que de otra manera. Todo esto está relacionado con los patrones de calentamiento que les voy a mostrar ahorita. Y de hecho, en este artículo se pueden ver cómo han cambiado los eventos extremos en las latitudes medias del hemisferio norte, y empiezan a ver que hay tendencias, más o menos en casi todos los eventos que analizaron, a partir de 1990, ¿no? Hay tendencias a que estos eventos aumenten, ¿no? Entonces, bueno, este artículo que también publicamos hace, pues digamos, un par de meses, aborda este asunto, aborda el tema de atribución del cambio climático, pero ahora nos fuimos a punto de malla, ¿no? Agarramos las series del Hadley y analizamos las 2.592 series y vimos cada una de ellas cómo se comporta y su relación, digamos, con el forzamiento. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es esto, es investigar la influencia antropogénica ya no solo en el tiempo, sino también en el espacio, y para eso propusimos un modelo de datos en panel, que es precisamente un modelo estadístico que considera la dimensión del tiempo, pero también la dimensión del espacio, y que además tuviera cambios estructurales en las tendencias, porque ya sabemos que la tasa de calentamiento no ha sido la misma durante todo el periodo observado, y que pudiéramos meter una estructura de error que capturara con movimientos. ¿Para qué? Para darle posibilidad a factores como la AO, la NAO, otros índices de variabilidad, a que quedaran representados ahí. Pues bueno, no me voy a meter mucho en la parte, pero es un modelo bastante sencillo. Y digamos que con esto logramos hacer una clasificación del calentamiento, ¿no? Hay lugares en los que se sigue este tipo de calentamiento, un calentamiento, digamos, moderado, una etapa de enfriamiento o de pausa en el calentamiento y después un calentamiento muy elevado. Hay otros que muestran, pues básicamente no calentamiento, a partir de los 60, 1954, un calentamiento importante, y después de 1993 un calentamiento más marcado todavía, y hay otros lugares que tienen comportamientos distintos, por ejemplo, enfriamiento después de 1990, ¿no? O una pausa después de 1990. Me voy a enfocar en lo que sigue, en el último tramo del calentamiento, ¿no? Esto que tiene que ver con la pausa y con lo que está ocurriendo ahorita, con cómo se ha expresado cambio climático a nivel, a nivel espacial, digamos. Este mapa es interesante porque resume el calentamiento de los últimos 100 y tantos años en un solo mapa, ¿no? O sea, aquí se resume cómo ha sido el calentamiento. Si ustedes ven lo que les mostraba, formamos 4 cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, sin calentamiento, 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 que representamos como el cuadrante 1, positivo y positivo. Los cambios estructurales, los cambios en la tendencia fueron positivos. El 2, que digamos tiene primero un enfriamiento y luego un calentamiento, y el 3 y 4, que al final tienen una disminución del calentamiento. Todo esto está en este mapa de aquí, ¿no? Entonces, después de 1993, este mapa tiene un parecido. O sea, si consideramos estas clasificaciones, este mapa tiene un parecido al patrón UASE que mencionábamos antes, ¿no? Calentamiento ártico caliente y continentes fríos, sobre todo ciertas partes de las latitudes medias y ciertas partes de los océanos, ¿no? La mayor parte de los océanos. Y esto también tiene que ver con las teorías de que fue el océano el que absorbió también mucho calor, y entonces eso también contribuyó a la pausa, ¿no? Lo que yo les mostré es una de las explicaciones, y seguramente en la vida real ocurrieron más de una cosa, ¿no? El 58% de las celdas que ustedes ven
tienen la pausa o la disminución en el calentamiento que hablamos hace tiempo, en unas cuantas slides antes, ¿no? Y el cuadrante 2, que es digamos, gris claro, es donde se ha visto el calentamiento más fuerte desde 1990 para acá. Entonces, bueno, lo que pudimos asociar es con los eventos que ya les platiqué del paper que publicamos hace, digamos, 10 años, que tiene que ver con el protocolo de Montreal, ¿no? Entonces, esto es un mapa que muestra cómo ha sido el calentamiento, ya no en la tendencia de la temperatura global, donde veíamos una pausa, cómo se ha expresado esta pausa a nivel del planeta, ¿no? A nivel regional. Y esta manera de expresarse tiene que ver con un calentamiento diferenciado, donde tenemos que aquí tenemos o enfriamiento o falta de calentamiento, ¿no? Y en el Ártico tenemos un calentamiento muy rápido. Y esto causa que los contrastes térmicos entre el Ártico y las latitudes medias ya no sean tan pronunciados, y esto a su vez causa, por ejemplo, que la corriente en chorro sea más probable que tenga estos meandros grandes que pueden dejar que el aire ártico llegue a latitudes más bajas. Y precisamente los lugares donde vemos mayor calentamiento, por ejemplo en Barents-Kara, están asociados en la literatura, por ejemplo, con mayor probabilidad de inviernos severos y frío persistente en Eurasia. Y, por ejemplo, en el mar de Groenlandia, en Chukchi y Siberiano, el mar siberiano del este, también vemos calentamiento importante, y esto está asociado con inviernos más severos en latitudes medias en Estados Unidos y Canadá, ¿no? en Norteamérica. Bueno, también cuando les expliqué el modelo, les dije que tenía un componente de la parte de error, que representa un poco la variabilidad natural. Lo que vimos en el mapa anterior es como el clima, y esto tiene que ver con variabilidad natural. Aquí ustedes ven en la línea negra la AO, la oscilación del Ártico. Y en línea roja punteada, el factor común que encontramos en nuestro modelo de datos en panel. Digamos, la R cuadrada que nos resulta de relacionar la línea roja con la negra, pues es relativamente pequeña, ¿no? 0.3 básicamente. Pero si ustedes ven, el movimiento de baja frecuencia es básicamente el mismo, ¿no? Y no solo eso, este factor, si lo expresamos, si vemos sus loadings, las entradas del eje en vector, si lo mapeamos, tenemos un patrón que es básicamente idéntico a la AO, ¿no? Al patrón de la AO. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que el mayor impacto de esta parte de variabilidad natural se encuentra en los cuadrantes 1 y 2 que vimos en el mapa anterior, es decir, en el Ártico, en la parte donde hemos visto el calentamiento más grande. Su máximo ocurre en Barents-Kara. Y, bueno, también tiene un mínimo en esta región de aquí, ¿no? Lo cual ocurre también en el patrón de la AO. Entonces, bueno, la conclusión es esta. Del análisis de atribución que hicimos punto por punto de la malla, sale un patrón climático que está relacionado con la respuesta al forzamiento antropogénico y que reduce el gradiente meridional del Ártico y latitudes medias, ¿no? A partir de 1990. Es decir, esto se parece muchísimo a lo que no le habían, el mecanismo que no se había podido encontrar, ¿no? Y es el patrón espacial es muy parecido a este WASE. Y encontramos también un patrón de variabilidad natural, ¿no? Que tiene más que ver con el tiempo y no con el clima, que es un componente de comovimiento en la parte estocástica del modelo, y que cuando están en fase, cuando por variabilidad natural la fase negativa entra en fase negativa la AO o la NAO, y además tenemos este componente climático detrás, que está debilitando este gradiente de temperaturas, pues tenemos la probabilidad de una mayor probabilidad de ocurrencia de inviernos severos en latitudes medias. La interacción entre estos patrones espaciotemporales tiene influencia en el tiempo de latitudes medias por los mecanismos que, bueno, ahí mencioné rápidamente. Y básicamente
estos patrones están determinados por la presencia o la ausencia regional de la pausa en el calentamiento que está asociada al protocolo de Montreal, ¿no? Y la reducción en las emisiones de metano por los cambios agrícolas en Asia, ¿no? Bueno, esta divergencia entre tendencias de calentamiento puede tener impactos profundos en el clima y en el tiempo, tanto en lugares cercanos como lugares remotos. Y digamos, la parte más importante, yo creo que el mensaje más interesante de este artículo es que básicamente, supongamos que hubiéramos hecho el protocolo de Montreal como una acción para disminuir cambio climático. Supongamos que hubiera sido eso. O son las acciones que estamos haciendo ahorita nos llevarían a una reducción en el calentamiento. Bueno, la parte de cómo esa reducción en el calentamiento se expresa a nivel espacial es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a sorpresas, aunque estemos, digamos, yendo en la dirección correcta de reducir el calentamiento. Como ya intervenimos de una manera importante con el sistema clima, pues ya nos ganamos digamos, la posibilidad de sorpresas en el sistema clima. Por ejemplo, esto, ¿no? Resulta que esta reducción en el calentamiento está relacionada con una mayor frecuencia de inviernos severos en latitudes medias. Y si ustedes se ponen a ver la literatura, este mismo patrón también está relacionado con veranos muy calientes, veranos de calor más frecuentes e intensas, como la de Moscú de hace unos cuantos años, también tienen que ver con este patrón. Entonces, la parte de adaptación, la parte de ir pensando en cómo nos adaptamos a un clima que ya nos metimos con él y que aunque regresemos, imagínense que vayamos a regresar a un nivel, a estabilizar el sistema clima a un nivel, digamos, aceptable, como propone el Acuerdo de París, pues en ese tiempo de transición, de estar empujando al sistema clima en una dirección y luego dejar de hacerlo, pues tenemos que estar preparados para sorpresas climáticas. Y bueno, aquí lo dejaría, espero no haberme tardado demasiado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Francisco, por su excelente exposición. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian, soy del grupo Interacción Micro y Mesoescala y tengo el placer de llevar a cabo la sesión de las preguntas. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Quien quiera preguntar, por favor, alce la mano. En la parte de participantes podrán encontrar donde pueden alzar la mano y yo les activaré su micrófono, por favor. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo súper claro? Es que el doctor Francisco es muy buen expositor. No, ahí me lo explican si no tienen preguntas. Ok, hay una pregunta de parte de Ixra Mejía. Le voy a activar el audio. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes. Sí, perfecto. Doctor Francisco, muchísimas gracias por su exposición. Fue compartir el conocimiento que usted tiene de un tema bastante importante. Tengo una pregunta con respecto a las atribuciones regionales que mencionó al inicio. A partir de su modelo de datos en panel, ¿cuál sería el siguiente paso para llegar justamente a esta atribución regional? Es decir, ¿cómo podemos utilizar la información global que usted presentó ya para crear políticas regionales, digamos, de adaptación o mitigación a cambio climático? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Bueno, una respuesta es el otro artículo que les mencioné, donde ya lo bajamos a nivel país y ahorita está sometido un artículo donde nos enfocamos en la parte de ciudades, porque tiene una gran importancia. En ciudades vivimos más de la mitad de la población del planeta y esas ciudades producen el 80% del PIB global. Entonces, lo que pasa en esas ciudades es muy importante y además hay un factor extra que es el calentamiento local causado por la isla de calor, ¿no? Entonces, de hecho, en este artículo que comento que ya está sometido, estamos viendo cómo podemos distinguir la tendencia de cambio climático global en la ciudad más la tendencia por el calentamiento local causado por la isla de calor. Entonces, exactamente nosotros estamos yendo en esa dirección, tratar de bajar lo más posible
para entender mejor y para poder dar mejores consejos a los tomadores de decisión de cómo se debe adaptar o no. Excelente, muchas gracias. Perdón, Gracias. este artículo que usted menciona se encuentra dentro de la lista de artículos que presentó durante su exposición. ¿El de ciudades o cuál es? Sí, el de ciudades. El de ciudades todavía está en evaluación. Perfecto, esperaré su publicación. Muchas gracias. Gracias. Ok, la última pregunta es para la doctora Graciela Raga. Adelante. Le estoy activando su micrófono. Adelante. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Hola Francisco, muchísimas gracias, excelente, sobre todo muchísimo material para muchos, incluyéndome a mí, por supuesto. Una de las cosas que me gusta de tu paper del 2013 es ese, resalta el poder de la mitigación que tienen los agentes climáticos, que tiene mucho más poder de calentamiento que el CO2. Y eso también nos permite actuar más rápidamente, ¿no? en su mitigación. Pero algo que no mencionaste fue un poco lo de los costos económicos de la mitigación, que a veces incluso pueden tener costo negativo, ¿no? para algunas emisiones. Entonces, me parece que junto con ese trabajo y este aspecto de costos negativos, ¿qué podrías comentar al respecto? Sí, completamente de acuerdo contigo. Hay muchísimas cosas que hasta sin cambio climático tendríamos que estar haciendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de toda la variedad, no enfocarnos nada más en el CO2, ¿no? Que ha demostrado ser un gas muy políticamente complicado, ¿no? Exacto. Y una cosa que también es importante es que mucho de la discusión se va a la parte de mitigación. Y, por ejemplo, países como el nuestro, a veces nos olvidamos, o sí está por ahí, pero está como muy escondido, la parte de adaptación y saber qué impactos vamos a tener, ¿no? Y creo que el segundo artículo, el que acabamos de publicar, que tiene que ver con esto de los inviernos más severos, la mayor probabilidad de ocurrencia de estos eventos, es, pues digamos, es una llamada de atención porque aunque lográramos la parte de mitigación como, imagínate que nos vamos en el caminito del Acuerdo de París, pues vamos a tener que meterle bastante atención y bastante dinero a la parte de adaptación, porque ya alteramos el sistema clima, ¿no? Y en lo que regresa, o sea, se estabiliza y eso, nos podemos encontrar otra vez, como dije hace un momento, con sorpresas que no nos esperábamos, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, de relacionar el protocolo de Montreal con que, pues a lo mejor esto ha aumentado la probabilidad de que tengamos inviernos más crudos, pues, ¿no? Hay que echarle ganas, ¿no? Gracias. Pues, no. Ok, voy a activar el micrófono de la doctora Telma. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno. Sí, adelante. Gracias, Francisco. Excelente presentación. Me encanta. Como dice Graciela, yo aprendo cada vez más sobre este tipo de cosas. Y bueno, son breviarios culturales importantes. La pregunta es quizás muy sosa, pero ¿qué opinión te merece a la nueva política ahora de un país como Estados Unidos, que se supone que el nuevo gobierno va a apoyar, va a firmar el Acuerdo de París, etcétera? ¿Tú crees que eso no sea como bueno, no más bueno, suficiente como para que aquí haya un cambio importante en esa tendencia de la temperatura, digamos, en unos 10 años o alguna cosa por el estilo? Yo creo que eso es fundamental. De hecho, en otro estudio que hicimos, habíamos visto cuánto nos costaría a nosotros. Estados Unidos se salía déjate del protocolo, del Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas, que es mucho menos ambicioso. Estados Unidos no hubiera regresado o no regresa, a México le hubiera costado algo equivalente a perder ahorita 3 puntos y tantos del PIB hasta 8% del PIB actual. Eso es el trancazo para México. Ahora bien, la otra parte es, pues sí, tendremos, si Estados Unidos regresa, será muy interesante ver cómo cambia la tendencia en
no solo en el forzamiento, sino en las temperaturas. Pero hay un truquito. Generalmente cuando los países desarrollados mitigan, lo que hacen es exportar su problema, ¿no? O sea, por ejemplo, la Unión Europea cumplió sus metas del protocolo de Kioto y han estado reduciendo un chorro sus emisiones. Bueno, un chorro. Pero tenemos todavía el problema de que ese consumo de emisiones, es decir, ese consumo de cosas que implican esas emisiones, pues se lo pasaron a China, se lo pasaron a India, y ahí es mucho más cochina la producción, digamos. Las producciones, ok. Entonces sí, ahí necesitamos un esfuerzo muy importante también nosotros como país, ir pensando en apostarle al futuro y no al pasado, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias. Ok, bueno, de mi parte es todo. Cerramos la sesión de preguntas y le cedo la palabra al doctor Alejandro. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí. Bueno, entonces, Francisco, muchísimas gracias. Excelente gracias, presentación. Súper interesante y sé que todos quedaron muy interesados en tu trabajo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, aceptar la invitación y que todos conozcan parte también de lo que se está haciendo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la coordinación del programa de investigación en cambio climático que está liderada por el doctor Francisco. Queremos recordarles a todos que este seminario queda grabado en la página de YouTube del centro, en donde estamos haciendo en este momento transmisión en vivo. Entonces pueden regresar a la exposición y pueden encontrar y ver cuáles son las referencias que menciona Francisco en la exposición para que puedan entender mucho mejor todo lo que se ha hablado hoy. Y por supuesto sé que quedaron algunas preguntas pendientes, entonces pues los invito a que lean toda esta información que Francisco compartió hoy, lean esos artículos tan interesantes y que pues contacten a Francisco en caso de que hayan preguntas o que estén interesados en conocer un poco más del tema. Nuevamente, Francisco, muchísimas gracias. Esperamos tenerte muy pronto otra vez en el seminario, en las futuras emisiones, porque sé que tu tema es un tema que es muy de actualidad, muy de punta y que crea mucho interés y es de mucha importancia. Y en particular me parece fascinante todo eso que tú haces aplicando técnicas que son relacionadas con la economía y puedes obtener gran información asociada pues, a todos estos procesos físicos que están asociados al cambio climático. Entonces, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias por la invitación y a todos por estar aquí. Nos vemos pronto. Bueno, les recordamos a todos que si quieren conocer más o si quieren recibir información sobre los futuros seminarios, se pueden inscribir en el siguiente enlace. Es un formulario de Google Docs en donde ustedes agregan algunos datos como su correo electrónico y alguna información que nos sirve a nosotros para tener estadísticas de registro. Y van a seguir recibiendo, cada vez que haya seminario, van a recibir información asociada a este seminario. También, si ustedes quisieran en un futuro presentar su trabajo, son bienvenidos. Todos los temas relacionados con ciencias de la atmósfera están bienvenidos en este seminario. Y pueden escribirme a mi correo jaramillo@atmosfera.unam.mx o al correo de cristian2h@atmosfera.unam.mx. Y por supuesto también quiero recordarles que el Centro de Ciencias de la Atmósfera tiene una revista que se llama Atmósfera. Es una revista con revisión por pares, tiene DOI y es gratuita tanto para los autores como para los lectores. Y la universidad y el Centro de Ciencias de la Atmósfera está haciendo un esfuerzo muy grande para producir un trabajo de calidad en esta revista y que esté disponible y toda esta información y todos esos resultados estén disponibles para todo el público. Entonces los invito a que conozcan esta revista, a que se animen a enviar sus trabajos a revisión a esta revista y que por supuesto lean los artículos que ya están publicados
Y también hay una sección de opinión en la que van a encontrar algunos artículos de divulgación relacionados con distintos temas de las ciencias atmosféricas. Por último, los quiero invitar a que conozcan las redes sociales del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El Centro de Ciencias de la Atmósfera organiza muchos otros seminarios. Está el seminario institucional, que se realiza los viernes cada 15 días. Y muy pronto también tenemos un seminario de divulgación de ciencias atmosféricas y del pronóstico, que es, qué onda con el tiempo. Toda esta información la van a poder encontrar si siguen las siguientes redes sociales que están acá. Y por supuesto, aquí al final está el enlace, bueno, el nombre con el que van a encontrar el canal de YouTube del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en donde podrán encontrar esta grabación y los seminarios anteriores que realizamos el año pasado. Les deseamos entonces una muy feliz tarde y los esperamos en el próximo seminario.